Que la paz y la gracia del Señor sea en sus corazones. Bienvenidos a este pequeño corte informativo. A continuación voy a poner un video de un predicador que corrompe la santa doctrina de Jesucristo. Escuchemos y analicemos el contenido de esta falsa doctrina. Tenemos que definir qué es el bautismo del Espíritu Santo. Cuando hay un grupo de hermanos cristianos que dicen que una persona recibe a Cristo y en ese momento nace de nuevo y es sellado con el Espíritu Santo. Notemos que dice aquí el predicador que hay un grupo de cristianos que predica que nacer de nuevo es recibir a Jesucristo. Esta doctrina no la comparte todo el mundo evangélico, solamente un pequeño grupo de cristianos. ¿Qué acaso no dice la Escritura que seamos todos de un mismo pensar, de un mismo sentir, de una misma doctrina? Ahí vemos el primer error de este gran predicador. Y pasa un año, 2 años, pero le falta algo, o sea, que no ha hablado en lenguas, porque eso ya... Observa lo que dice él, que ese cristiano que recibió a Jesucristo y que han pasado 2 años, no ha hablado en lenguas. Mira qué extraña forma que tienen estos cristianos de entender el Espíritu Santo, ya que en las Sagradas Escrituras vamos a encontrar que el testimonio de que alguien ha recibido el Espíritu Santo lo da Dios a través del hablar en lenguas. Pero observen bien ustedes qué es lo que piensa este predicador sobre el hablar en lenguas. Fue un extremo tremendo, que si no hablaba en lenguas no tenía el bautismo del Espíritu Santo. Eso ya es una herejía completamente. Observan ustedes cómo le llama extremo. Hablar en lenguas ya es un acto extremo. Y añade la siguiente frase: hablar en lenguas es una herejía. Pregúntate, querido amigo, cómo se vería este predicador en el siglo I si estuviese en el día de Pentecostés. Voy a colocarte aquí a continuación la Sagrada Escritura para que tú veas cómo la herejía de este hombre es tumbada a tierra con los hechos históricos de la iglesia primitiva. Obsérvalo bien en el capítulo 2 del libro de los Hechos. Vamos a leer desde el versículo 3 y el versículo 4. Dice así: y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos estos llenos del Espíritu Santo. Observa la siguiente expresión en el texto. Obsérvalo bien. Y comenzaron y se les repartieron lenguas y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. ¿Te das cuenta cómo en este texto las lenguas que el Espíritu de Dios daba como la señal de que habían recibido el Espíritu Santo, Armando Alducin le llama herejía? Vamos a escucharlo nuevamente, por favor. Tremendo, que si no hablaba en lenguas no tenía el bautismo del Espíritu Santo. Eso ya es una herejía completa. Óiganlo ustedes, que si no hablo en lenguas, no recibo el Espíritu Santo. Eso es una herejía. Vamos a recorrer este pequeño video para que ustedes lo vuelvan a escuchar. Algo, o sea, que no ha hablado en lenguas, porque eso ya fue un extremo tremendo, que si no hablaba en lenguas no tenía el bautismo del Espíritu Santo. Eso ya es una herejía completa. ¿Observaron ustedes cómo le llama extremo al hablar en lenguas y una herejía completamente? Porque a través de los siglos podemos demostrar, ¿verdad?, que los más grandes hombres de Dios no han hablado en lenguas y el don de lenguas le pertenece a la soberanía de Dios. Observemos que dice que a través de los siglos muchos hombres no han hablado en lenguas. Sin duda se refiere a los héroes del protestantismo.
porque el apóstol Pablo dijo que él era de todos los hermanos el que más hablaba en lenguas. La señal de las lenguas es una clara evidencia de que los santos han recibido el Espíritu Santo. Y volvemos a colocar la escritura en Hechos 2:4, que dice lo siguiente: y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en nuevas lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Mira qué interesante, porque en el libro de los Hechos, capítulo 8, y vamos a encontrar que también el diácono evangelista Felipe, después de haber bautizado en el nombre de Jesucristo a hombres y mujeres, mandó un informe a los apóstoles que estaban en Jerusalén. Y los apóstoles que estaban en Jerusalén enviaron a Pedro y a Juan para que impusieran las manos, para que orasen por ellos y recibiesen el Espíritu Santo. Fíjate bien cómo dice que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y los hermanos recibían el Espíritu Santo hablando sus lenguas. El apóstol Pedro y el apóstol Juan fueron enviados a Samaria para que los hermanos que fueron bautizados, los hombres y mujeres de Samaria, orando los apóstoles por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Este grande acontecimiento fue visto, hermanos, como una grande señal de que el Espíritu de Dios se derramaba en los corazones de los hermanos. Pero también, si notamos en Hechos 19, el apóstol San Pablo bautizó a muchos hermanos en el nombre de Jesucristo, y habiéndoles impuesto las manos, como dice el capítulo 19, versículo 6 de los Hechos, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Observa, querido hermano, cómo la Escritura refuta a las herejías de este hombre engañador. Vamos a colocar el video Hablar en desde lenguas, el principio tenemos que y definir qué es el escuchemos. bautismo del Espíritu Santo. Cuando hay un grupo de hermanos cristianos que dicen que una persona recibe a Cristo y en ese momento nace de nuevo y es sellado con el Espíritu Santo y pasa un año, 2 años, pero le falta algo, o sea, que no ha hablado en lenguas, porque eso ya fue un extremo tremendo, que si no hablaba en lenguas no tiene el bautismo del Espíritu Santo, eso ya es una herejía completamente, porque a través de los siglos podemos demostrar, ¿verdad?, que los más grandes hombres de Dios no han hablado en lenguas y el don de lenguas le pertenece a la soberanía de Dios. Entonces, el hablar en lenguas no es una evidencia de tener el bautismo en el Espíritu Santo. Entonces, cuando decimos, esta persona es cristiana y esta persona ya nació de nuevo, pero le falta el bautismo del Espíritu Santo. Oyeron lo que acaba de decir: hablar en lenguas no es una evidencia de que se ha recibido el Espíritu Santo. ¿Podrá refutar este señor los textos que hemos presentado? E incluso el mismo Señor Jesucristo en el Evangelio de Marcos capítulo 16 dejó algo muy interesante escrito por nuestro hermano Marcos. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Obsérvalo bien, cómo lo dice en Marcos 16:17. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas. Estamos Preguntamos, haciendo una división muy... ¿le creerá Armando Alducin a la promesa de Cristo para los que creyeran en su nombre? Pero observemos bien cómo no conoce la doctrina de Cristo. Tenemos que definir qué es el bautismo del Espíritu Santo.
Cuando hay un grupo de hermanos cristianos que dicen que una persona recibe a Cristo y en ese momento nace de nuevo y es sellado con el Espíritu Santo y pasa un año, 2 años, pero le falta algo, o sea, que no ha hablado en lenguas, porque eso ya fue un extremo tremendo, que si no hablaba en lenguas no tiene el bautismo del Espíritu Santo, eso ya es una herejía completamente, porque a través de los siglos podemos demostrar, ¿verdad?, que los más grandes hombres de Dios no han hablado en lenguas y el don de lenguas le pertenece a la soberanía de Dios. Entonces, el hablar en lenguas no es una evidencia de tener el bautismo en el Espíritu Santo. Entonces, cuando decimos, esta persona es cristiana y esta persona ya nació de nuevo, pero le falta el bautismo del Espíritu Santo, estamos haciendo una división muy grave dentro del cristianismo. Porque cuando recibimos a Cristo, somos nacidos de nuevo, somos sellados, somos transformados en nuevas criaturas y somos bautizados con el Espíritu Santo. ¿Qué significa la doctrina del bautismo del Espíritu Santo? ¿Se dieron cuenta de todas las herejías que dice este hombre? Solamente recibiendo a Jesucristo con una oración que inventó el pastor Billy Graham a partir de los años de 1930. Con esa oración, levantando tu mano, aceptas a Jesucristo. Tendrá sustento bíblico todo lo que él dice, porque la Biblia nos enseña una cosa completamente diferente. Si nosotros observamos bien, no es como dice él, que en un momento se reciben todas las cosas. Observemos bien los acontecimientos en Hechos 2:1. Dice así: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lenguas. Este primer acontecimiento se llamó el derramamiento del Espíritu Santo. Después que los hermanos fueron bautizados con el Espíritu Santo, en Hechos 2:38 encontramos lo siguiente: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Como ves, son dos acontecimientos en diferentes circunstancias. Primero recibieron el Espíritu Santo y luego fueron bautizados. En Hechos 8:12 encontramos al diácono evangelista Felipe bautizando a hombres y mujeres en Samaria en el nombre de Jesucristo. Pero días después, los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que en Samaria habían recibido la palabra de Dios, enviaron a Pedro y a Juan. ¿Cuántos días tardaron? No se sabe. Pero cuando ellos llegaron, habiendo venido, oraron por los hermanos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque no había aún descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesucristo. Como vemos, mis queridos hermanos, estos acontecimientos refutan completamente la idea de Armando Alducin. Escuchemos, por favor, y terminamos aquí estas herejías. Huye de estos falsos maestros modernos. Santo. Cuando hay un grupo de hermanos cristianos que dicen que una persona recibe a Cristo y en ese momento nace de nuevo y es sellado con el Espíritu Santo y pasa un año, 2 años, pero le falta algo, o sea, que no ha hablado en lenguas, porque eso ya fue un extremo tremendo, que si no hablaba en lenguas no tiene el bautismo del Espíritu Santo, eso ya es una herejía completamente, porque a través de los siglos podemos demostrar, ¿verdad?, que los más grandes hombres de Dios no han hablado en lenguas y el don de lenguas le pertenece a la soberanía de Dios. Entonces, el hablar en lenguas no es una evidencia de tener el bautismo en el Espíritu Santo. Entonces, cuando decimos, esta persona es cristiana y esta persona ya nació de nuevo, pero le falta el bautismo del Espíritu Santo, estamos haciendo una división muy grave dentro del cristianismo. Porque cuando recibimos a Cristo, somos nacidos de nuevo, somos sellados, somos transformados en nuevas criaturas y somos bautizados con el Espíritu Santo. ¿Qué significa la doctrina del bautismo del Espíritu Santo? Huye de estas terribles herejías, querido hermano, que solamente dañan tu salvación. Si el video te gustó, apóyanos.